Desde muy niña no escuchaba a mi mamá. A causa de eso yo me involucré con el alcohol. Yo escondía donde fuera, debajo de las almohadas, debajo del colchón, donde fuera. Yo buscaba pretexto en un vaso de tinto para que pensaran que fuera tinto, pero siempre estaba consumiendo alcohol, siempre. Yo me intenté quitar la vida 3 veces. Ahí empecé a consumir más droga. Yo buscaba ir a buscar droga por donde fuera. A mí me dan ganas de vivir debajo de un puente. Era esa voz que me decía, mire, acuéstese ahí esta noche. O sea, yo una vez me quedé fuera de la casa. Pasé toda la noche por fuera de mi casa. De verdad fue una época bastante dura. Hasta que alguien me invitó a un sitio muy especial. Me dijo, vamos, que yo sé que ya va a cambiar todo para usted. Todo va a cambiar para usted. Y fui. Empecé a participar. Empecé a ir los domingos después. Y empezó a llenarme ese amor que nunca había tenido, esa alegría, yo lo recuerdo tanto, fue una alegría inmensa, que yo decía, Dios mío, ¿hace cuánto yo no me siento feliz? La tristeza se fue. De ese hogar fracasado por rebeldía que yo tuve, ahora Dios me dio la oportunidad de tener un hogar maravilloso, maravilloso, bendecido. Me casé en el altar, tengo muchas bendiciones en mi hogar, en el altar. Mi vida económica, súper bien. Ya de quitarle la comida a mi mamá, de no tener nada que comer, ahorita yo como lo que quiera. Tengo mi apartamento que nunca pensé que fuera a tener. O sea, yo ya no tengo ganas de quitarme la vida. Al contrario, quiero vivir mucho más porque tengo muchas cosas que hacer. Muchas. Y a esas personas que quieren quitarse la vida, yo les digo, hay una oportunidad. Gracias a Dios mi vida cambió y gracias a la Iglesia Universal, que fue donde encontré todo. Gracias a Dios por todo. Estoy muy feliz.